Muchas personas conocen religiones, otras personas conocen muchas iglesias. Hay gente que le dice, ay, una vez fui a esta, una vez fui a la otra, pero no todo el mundo conoce a Dios. El conocer una religión, por ejemplo, yo he estudiado acerca de la religión musulmana, pero eso no me hace conocer o ir más allá del Dios de ellos, que es Alá. El conocer la religión no me hace realmente conocer su identidad. El visitar iglesias o el congregarme en distintas iglesias es diferente a conocer a Dios. Y Dios, a través de la Biblia y de los hombres a los que Él escogió, se manifestaba de diferentes maneras. Se manifestaba de acuerdo a su, comportamiento para las personas. Por eso el titulado del mensaje de hoy, los nombres de Dios. No son diferentes dioses, es el mismo Dios manifestándose de una manera diferente, dependiendo las personas, dependiendo las circunstancias. Así que repita, los nombres de Dios, manifestaciones. Repito, no son varios dioses, es un solo Dios. Pero yo le pregunto, existen diferentes tipos de padres. Hay padres que cumplen con lo económico, convivan o no convivan con los niños, cumplen con lo económico, le dan todo a los hijos, pero no dan afecto. Padres responsables en cuanto a lo económico, pero afectivamente no se conocen. Como hay otros padres que son más atentos con los hijos, más amorosos, pero económicamente se desaparecen. ¿Amén o no amén? Sí conoce algunos padres que manejan una característica, pero otra no. Existe el papá que es autoridad, como hay papás que no son autoridad para los hijos. Hay imagen o posición de padres que los hijos ven como autoridad, respetan y lo ven como guía, mientras hay otros padres que no se comportan como autoridad, aunque sean papás y no son guía para sus hijos. Está el padre que protege, el padre que ve el peligro cerca de su hijo y lo protege, pero también hay padres desentendidos. Hay padres que no tienen nada que ver y, ay, en serio, no me di cuenta. Existen diferentes tipos de padres, dependiendo su comportamiento con respecto a los hijos. Y de esta manera vamos a estudiar los nombres de Dios. Cómo se comporta Dios o cómo se manifiesta Dios a las personas dependiendo lo que la persona pida o necesite en el momento. Es el mismo Dios, pero de diferentes manifestaciones. ¿Amén? Diga, el mismo Dios, pero diferentes manifestaciones. Entonces, el primer nombre, vamos a repetirlo, Yahvé o Yahweh, a veces se dice así. Como es una palabra en hebreo, al traducirla al español, no es literal. Yahvé, que significa Jehová. Traduce literalmente Jehová. Pero ¿qué significa la palabra Yahvé, Yahweh o Jehová? Yo soy el que soy. Cuando Dios se manifestaba a los hombres como Yahvé, como Jehová, estaba diciendo, yo soy el que soy. Es el Dios que es el Dios que está y es el Dios que no te abandona. Éxodo 3:13 al 14 dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? ¿Qué le voy a decir yo a esta gente cuando me pregunte cómo se llama ese Dios? Y dice, yo soy el que soy. ¿Respondió quién? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy. Diga, yo soy. Me ha enviado a vosotros. Entonces, Jehová significa yo soy el que soy. Es el Dios que es, que existe, que es real y que es eterno. No es un Dios momentáneo, no es un Dios para este momentico, es un Dios que es real hoy, pero también mañana. Lo fue ayer, lo es hoy, pero también será mañana. No es en pasado, no es un Dios en pasado, no dice el que fue, no dice en futuro, el que será, dice el que soy, es un presente eterno. Diga, presente eterno. Dios se manifiesta a los hombres no como una historia del pasado, no como un bonito relato del pasado de alguien que hizo algo bueno o algo lindo. No se revela como alguien que solamente va a ser, se revela como el que es. Dios no depende de circunstancias para ser. Él es, Él dice, yo soy
el que soy. Entonces a veces en nuestra vida dudamos, ¿será que el Señor sí lo hizo en esa época de Moisés? Dice, yo soy el que soy. No fui, no seré, yo soy el que soy. ¿Será que Dios, así como se manifestó al pueblo y los acompañó y los cuidó, será que así Dios nos cuidará a nosotros en la iglesia? No dice que Él el que fue, dice yo soy el que soy. Presente, eterno, no depende de nada ni de nadie para ser. No depende del ser humano para ser, no depende de otra deidad para ser, sencillamente Él es. Que siempre podremos encontrar, es el Dios que siempre podemos encontrar, el Dios que no desaparece. Mientras otras religiones se jactan de decir, es que en algún tiempo existió y este Dios hizo esto, Dios no se jacta de lo que fue, Él se jacta de lo que es. Entonces es un Dios al que podemos clamar. Jehová es el Dios al que podemos clamar y en todo tiempo va a estar. Y en todo tiempo va a estar activo. No es un Dios de momentos, no es un Dios de épocas, no es un Dios de etapas, es un Dios que en todo tiempo lo vamos a encontrar. Si usted clamó a Jehová hace 20 años y él respondió, usted lo puede clamar hoy y va a volver a responder. Diga, Jehová, yo soy el que soy. El Dios que es, que está y que no te abandona. Díselo a díselo a la persona que tienes a tu lado. El Dios que es, que está y que no te abandona. Me siento solo, no sé a quién acudir, no sé a quién buscar, porque es que mi familia está ocupada, mis amigos están trabajando, mis primos están estudiando, no hay nadie. Hay alguien que está en todo tiempo y es el Señor. Es Jehová, es a ese a quien tenemos que invocar cuando necesitemos algo y creamos que las demás personas no están disponibles para mí. Cuando Dios dice yo soy el que soy, quiere decir que tiene una disponibilidad permanente para nosotros. No tiene un horario, no es el horario laboral que es 7 de la mañana, no, yo soy el que soy en todo tiempo, yo sigo siendo Dios. En la mañana yo soy Dios, en la tarde yo soy Dios, en la noche yo soy Dios, en la madrugada yo soy Dios, en la alegría yo soy Dios, pero en la tristeza también soy Dios. En la abundancia soy Dios, pero en la escasez sigo siendo Dios. Ese es Jehová. Segundo, Rafa, dígalo fuerte, Rafa, Dios sanador. Pero no es el Dios que solamente me quita la enfermedad, por eso lo puse sanador integral. Porque así como mi cuerpo necesita sanidad, mi corazón necesita sanidad. Así como mi cuerpo tiene heridas, mi corazón tiene heridas. Y cuando Jehová Rafa lo invocamos, no es solamente para que sane mis enfermedades físicas, sino para que sane mis enfermedades del corazón, mis enfermedades del alma. Ese es Jehová Rafa, el sanador. Éxodo 15:26 en la versión Telea dice, les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Señor, ahora tengo otro problema de salud, ahora yo no sé qué hacer, ya no sé a qué médico, a qué especialista llegar, yo no sé qué médico visitar, yo no sé a qué ciudad ir. ¿A quién tenemos que invocar? A Jehová Rafa, el sanador. Yo ya no sé qué más hacer porque ahora otro problema de salud adicional al que ya tenía. Es ahí cuando tenemos que invocar, no porque sea un Dios diferente, es porque la manifestación en sanidad es de Jehová Rafa. Dígalo, Rafa. La versión RBR dice, yo soy Jehová, tu sanador. Pero ¿qué pasa cuando físicamente estoy bien, pero mi corazón está mal? Hay que invocar a Jehová Rafa. Señor, tengo heridas, tengo rabia, tengo odio, tengo desprecio por la gente, es que me hicieron, me dijeron, me lastimaron. Allí también tenemos que invocar a Jehová Rafa, porque necesitamos que nuestro corazón sea sano. El mismo Dios, diferentes manifestaciones. Amén. Dios no sana solo enfermedades físicas, sana heridas del corazón, heridas del pasado y cansancio del alma. Hay muchos comportamientos actuales que no fueron porque hoy soy así, es porque no sané el pasado. Vamos al ejemplo de los padres. Hay muchas cosas en que los padres lastimamos a nuestros hijos porque no sanamos cosas de nuestro pasado, de nuestra vida con nuestros padres. Es en ese momento en que también tenemos que invocar a Jehová Rafa,
para que sane nuestro corazón y no repetir comportamientos con nuestros hijos y que peor aún, nuestros hijos repitan con nuestros nietos. Entonces, hay enfermedad, Jehová Rafa, acudamos a Él, invoquémoslo a Él. Hay enfermedades del corazón, invoquémoslo a Él. Hay cansancio mental, como les decía ahorita, el cansancio no es solo físico. A veces uno no tiene el dolor en el cuerpo, pero la mente no da. La mente sigue y sigue funcionando. Ahorita antes del servicio ya hablaba algo con Mayra y es, de pronto médicamente no me lo han estudiado, pero hay algo que yo siento que pasa y es que a veces mi cerebro no descansa. A veces estoy dormida con los ojos cerrados, pero mi cerebro sigue funcionando. Al punto que hubo una época en la que estaba estudiando y los trabajos de la universidad, suena ilógico, pero lo desarrollaba dormida. Dormida comenzaba mi mente como si estuviera escribiendo y en la mañana lo que hacía era acordarme y comenzaba a redactar en el computador. Quiere decir que mi cerebro o mi mente no estaba descansando. Ella me decía, cuando sucedió lo del pastor, no se vayan a reír de mí, que yo hablaba dormida. Pero no, ay, qué bueno, no se rieron, así me encanta, bien respetuosos. Pero me decía, no era que hablar las cosas del pasado, era como cosas del momento. Por ejemplo, a ella le sonaba el celular, algún mensaje, y yo, entre dormida, le decía, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Por si de pronto le habían escrito algo de él. Pero ella dice, tenías los ojos cerrados. Eso pasa cuando hay un cansancio mental. Eso pasa cuando hay un agotamiento en nuestra mente. Cerramos nuestros ojos, pero nuestra mente no descansa. Y empezamos con enfermedades físicas. Pasamos de lo mental, de lo emocional, a enfermedades físicas. ¿A quién tenemos que invocar en ese momento? Rafa, sanador integral. No es solamente para el que tiene un diagnóstico médico negativo. Es para aquel que tiene un cansancio emocional, mental, para aquel que ya está, quizás a veces estamos siendo más dominados por nuestras emociones y nuestros pensamientos que por Dios. Llega un momento en el que ya no tenemos claridad para pensar. Allí necesitamos invocar a Jehová Rafa para que sane nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿qué tienes que sanar? Porque vamos al médico y sí, en el examen te salió esto, el colesterol, los triglicéridos, ¿cómo se llama cuando hay anemia? La hemoglobina, pero ¿y el corazón? ¿Dónde están los exámenes para el corazón? El electro, no, es simbólicamente los sentimientos. ¿Cuál es el examen médico para los sentimientos? ¿Cuál es el examen médico para la mente? De pronto con neurólogo, pero hay cosas que la medicina no va a detectar, pero que usted y yo sabemos que sí necesita de un sanador, de una cura, y la medicina no lo va a tener. La cura la tiene Jehová Rafa. Hay cosas que la medicina no detecta, pero usted y yo sabemos que necesitamos ser sanos de eso. Hay gente que colecciona odios. Primero pasa por una rabia, una molestia, una rabia, pero cuando no hay una sanidad, es decir, médicamente cuando usted tiene una molestia y no se la cuida y no hace un tratamiento, se empeora hasta llegar a tener un mal resultado. Emocionalmente es lo mismo. Si yo la molestia del momento no la sano, me pasa a una rabia, a una ira, se mezcla con un dolor y me termina en un odio. Pero como médicamente eso no se detecta, entonces quiere decir que no pasa nada. No, usted y yo sabemos. Usted y yo sentimos a quién le tenemos rasquiñita y a quién no. Usted y yo sentimos algo diferente cuando aparece esa persona. Esos son los exámenes que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y decirle, Señor, Jehová Rafa, necesito que sanes mi corazón. Nosotros sentimos cuando algo bueno le pasa a la persona que no nos cae bien y nos da como un airecito raro. Eso no es. Dígalo fuerte, le da. Mano, si no reconoce, no va a ser sano. Si uno no va al médico y mira los exámenes, no le van a dar un tratamiento. Si yo emocionalmente no reconozco, Jehová Rafa no va a hacer nada. Tengo que invocarlo a Él. Así que cuando sentimos eso como que, ay, qué chévere, qué bueno, necesitamos Jehová Rafa que sane nuestro corazón, porque nos da una molestia que no reconocemos, pero que existe. El que yo no reconozca algo no quiere decir que no exista y no quiere decir que no empeore. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una enfermedad terminal del corazón? Cuando ya hayamos coleccionado tanto odio que se hace difícil controlarlo. Yo conozco una persona cercana a nosotros
que no hace más nada que hablar mal de otros. No tiene un tema de conversación que no sea meter a terceras personas. Y si cuestiona a esas terceras personas, es más ella, por decirlo de una manera. Allí quiere decir que hay un padecimiento, una enfermedad emocional y mental crónica. Y no me refiero a que esté loco o esté loca. Me refiero a que no permitió que Jehová Rafa en cada etapa de las heridas fuera sanando. Y llega un momento en que para uno como ser humano se vuelve descontrolado. O vayamos a los divorcios. ¿Será que los divorcios son de un día para otro? ¿Será que uno decide divorciarse de un día para otro? No. Tiene que ir sucediendo una y otra cosa, y una molestia y una herida que no sané y no perdoné, no pedí perdón, pero tampoco perdoné, hasta que se vuelve crónica la enfermedad del corazón y terminamos muriendo en un matrimonio. Las amistades, los padres con los hijos, porque hay hijos que terminan odiando a sus papás porque sencillamente hubo unas molestias, hubo unos síntomas emocionales que no se trataron a tiempo y terminaron en enfermedades del corazón crónicas, graves, en donde ya no solo afecta los sentimientos, sino el pensamiento y por ende mi cuerpo. ¿A quién tenemos que invocar? Jehová Rafa. Elohim, Dios creador. En Génesis 1:1-2 dice, en el principio creó Dios. En el original, la palabra Dios aparece Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Elohim es el Dios creador. No es el que roba, es el que crea. No es el que copia, es el que crea. El que roba y copia es Satanás. Satanás la cabeza no le da para crear. El único que crea es el Señor. Satanás todo lo que hace Dios lo coge. La música, ¿quién la creó? No fue el mundo, fue Dios. Satanás, ¿qué hace? Toma lo creado por Dios, lo distorsiona para poder llevar a la humanidad a la perdición. El ser humano fue creado ¿por quién? Por Dios. Pero es que hay tanta gente mala. Satanás toma, roba lo creado por Dios, lo distorsiona para dañar a la sociedad. Entonces Elohim no es el que roba, es el que crea. No es el que copia, es el que crea. El texto termina diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quizás nuestra vida está desordenada y vacía. Pero aunque estaba desordenada y vacía, Dios, Elohim, creó. No dependió de las circunstancias. Quizás tu vida y la mía hoy está desordenada y vacía, pero eso no le quita el poder a Jehová Elohim para crear en nuestra vida. Dios no dice arregla y luego voy. Dios en medio del caos, en medio del desorden, puede crear. Señor, mi vida no tiene sentido, yo ya no sé ni para dónde coger. Dejemos que Elohim cree, dejemos que Elohim forme desde cero. Señor, pero es que hay tanto desorden en mi vida. Dios no necesitó orden en la tierra para formarla. No necesitó orden y organización para crear sobre esta circunstancia. Él no dice arregla y luego vengo. Él dice déjame entrar, yo arreglo. Señor, yo no sé qué más hacer en mi vida. Dejemos que Elohim venga a nuestra vida, invoquemos a Elohim, dejemos que Él entre a nuestra vida aunque esté desordenada y en caos, que Él se encargará de crear lo necesario. Señores, que ya en mi familia no hay ni amor. Eso es un desastre, ni amor sentimos el uno por el otro. ¿Por qué no invocamos a Elohim? Que no es otro Dios, es una manifestación de Dios. Dejemos que en medio del caos Él pueda actuar y crear lo que tenga que crear, transformar lo que tenga que transformar. Pero es que no hay más nada que hacer. Para ti, para mí no hay más nada que hacer. Si ya existiera el ser humano en esa época y la tierra estaba desordenada y vacía, no hubiese podido hacer nada. Pero Elohim sí lo pudo hacer. Él dice, déjame entrar y yo arreglo, yo creo, yo formo, yo hago lo que no se ve. Es que hay algo que en tu vida no ves, que desearías pero no ves, deja que Elohim lo cree. Invócalo a Él y deja que Él actúe. Entonces, repito, no son diferentes dioses, son manifestaciones de Dios a los hombres acorde a la situación que cada uno estaba viviendo, acorde a la necesidad que cada uno tenía.
en ese momento. Elohim no huye del caos, Elohim trabaja en medio del caos. Algo de lo que hablábamos el domingo, Dios no necesita algo fácil. Dios no necesita que todo esté arreglado para Él trabajar. Es que Él es más poderoso que el caos. Él es más poderoso que el desorden. Lo único que tenemos que hacer es invocar a Elohim y permitir que Elohim forme desde cero. Cuando nos sintamos vacíos, recordemos, fuimos creados por Elohim con intención, con propósito, con una voluntad divina. Tú no estás aquí porque Dios no tenía más nada que hacer. Ay, voy a formarlo porque es que me aburrí, entonces lo voy a hacer. No, Dios te creó, Dios me creó con una voluntad, con un propósito. Así estemos en medio del caos, fuimos una creación perfecta de Dios con un propósito y una voluntad divina. Amén. Shaddai, el todo, repítalo, Shaddai, el todopoderoso. Shaddai, el todopoderoso. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años. Sus modelos hoy pocos se ven. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová, en el original que decía Shaddai, y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El ser humano jamás va a ser perfecto. El perfecto es el Señor. En otras versiones dice: y obedéceme y cumple lo que yo te ordeno, cumple lo que yo te mando. Entonces, ¿cómo se manifestó Shaddai ante Abraham? Como el Todopoderoso. Las condiciones ya era bastante avanzado en edad y su esposa era estéril. Pero se le manifestó como el Shaddai, el Todopoderoso. Tú no puedes, médicamente no puedes, socialmente no puedes, económicamente no puedes, pero yo soy el Todopoderoso. Tú no puedes, pero Él sí. Y así se le manifestó a Abraham. El Todopoderoso aparece cuando ya no puedes. Parte de lo que hablábamos en el mensaje del domingo. Cuando ya humanamente no es posible. Abraham se le apareció cuando era viejo, ya se le había pasado la época de la fertilidad, y para rematar, su esposa no era fértil. No había posibilidad, pero aún así Dios le prometió: vas a ser padre de multitudes. Porque el Shaddai aparece cuando no existe el poder humano. Por eso es el Todopoderoso. Señor, esto es imposible de que pueda suceder. ¿A quién tengo que invocar? Shaddai. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él sí lo puede. Señor, no he podido solucionar este problema. ¿A quién tenemos que invocar? Al Shaddai, porque Él es el Todopoderoso. Parecía imposible, pero Él se manifiesta como el Todopoderoso, como el que todo lo puede. Cuando usted ya no pueda más, levante su mirada e invoque Jehová Shaddai, que Él sí lo puede hacer. Jireh significa proveedor. El domingo también tocábamos el tema: proveer no es solo económico. Cuando Dios provee es lo que necesitamos, económico, emocional, familiar, en todas las áreas. No es solo la provisión económica. Génesis 22, 13 al 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas ¿un qué? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Era esta historia en la que Abraham iba a entregar a su hijo Isaac. Dios se lo pidió. Y ya estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando dice que a lo lejos, a sus espaldas, vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ese lugar lo llamó proveerá Jireh, porque es que es el Dios que suple en la necesidad. Él tenía que ir a hacer un holocausto, una ofrenda, pero no había sino solamente su hijo. ¿Sabes qué me quiere decir eso? Dios conoce nuestra necesidad antes que la estemos viviendo. Dios no necesita vernos en el momento de la necesidad, ya Él sabe lo que necesitamos. Y de hecho la palabra Jireh en su original hebreo también significa ver. Es que Dios ya vio desde antes lo que tú vas a necesitar.
Es que Dios ya sabe la situación que tú vas a vivir. Ya Dios sabía lo que iba a pasar con Abraham y Isaac. Y no quiere decir que Dios actuó tarde poniéndole el carnero. Dios sabía que lo iba a poner. Era el plan de él. Pero Dios también evalúa nuestra obediencia. Dios le dijo, ve, preséntalo como ofrenda. Y Abraham dijo, con el dolor de mi alma, pero Dios ya tenía una solución. A veces cuando Dios nos pide algo, no, eso es muy difícil, yo mejor no lo hago. Abraham no dijo que no lo iba a hacer. La historia no dice que Abraham no lo hizo porque se arrepintió. No, Dios, Jehová Jireh, proveyó el carnero para el holocausto. Cuando nosotros seguimos actuando en obediencia, aunque sea difícil, Él es el Jehová Jireh. Él es el que provee. Pero Señor, no hay cómo. Entonces empezamos a buscar otras opciones y a desobedecer. ¿Cómo pretendemos invocar a Jehová Jireh y no esperar que Él actúe en obediencia? Abraham lo hizo hasta el último momento, iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios ya había visto, pero Dios ya sabía la necesidad que iba a tener Abraham y por eso le puso el carnero. No actuó tarde, actuó en el momento exacto. El Señor no llegó tarde, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que tenía que hacer, pero actuó en el momento exacto. Porque primero tiene que ver nuestra, ¿qué? Obediencia. Dios no improvisa, no es que, ay, a Dios en el momento se le ocurrió que apareciera. No. Dios tiene planes, Dios es organizado, Dios sabe lo que va a hacer. Dios está esperando nuestra obediencia y nuestra declaración. Él ve la necesidad antes que lleguemos a ella. Señor, pero es que no, ¿cómo tú no viste que yo iba a tener este problema económico? Ya Dios sabía, está esperando que actuemos en obediencia. No es que Dios se acaba de enterar porque le mandaste un WhatsApp, ya Él sabía. No es que Dios le tocó revisar las cámaras para ver qué fue lo que pasó, ya Él sabía lo que iba a pasar. Solo está esperando que actuemos en obediencia. Invocar a Jehová Jireh es invocar al Dios que provee, al Dios que suple la necesidad. No solo de dinero, sino todo lo que necesitamos. A veces tenemos el dinero, pero no tenemos paz. Es que Dios también, Jehová Jireh también nos puede suplir, proveer de la paz que estamos necesitando en el momento. Cuando llegamos a la necesidad, la provisión ya fue considerada por Dios. No es que Dios cuando nos ve necesitado piensa qué voy a hacer. Ya Dios sabía cómo iba a actuar con nosotros. Lo único que está esperando es que obedezcamos hasta el último minuto. Jehová nos proveyó salvación. Es que usted y yo estábamos perdidos, usted y yo estábamos condenados y Jehová Jireh nos proveyó de algo y no fue de dinero, fue de salvación. Entregó a su hijo para nuestra salvación porque era lo que necesitábamos en ese momento. Jesús no murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos plata. Murió para poder ser libres de la garra del enemigo. Jehová Jireh proveyó salvación para su vida y para la mía. Vio la necesidad de salvación del hombre y envió a su hijo. Por último, Adonai, que era lo que más cantábamos en las alabanzas de hoy. Significa Señor, dueño y autoridad. Es la representación de Dios como rey, como autoridad y como gobernante. Cuando estábamos cantando Baruch Adonai, cuando estábamos cantando todos estos coros, estábamos reconociéndolo a Él como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestra autoridad. Eso significa rendir nuestra vida a Él. Eso fue lo que hicimos durante las alabanzas. No fue solo cantar, no fue solo repetir una canción, era que estábamos reconociendo que Él era nuestro Señor, que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro dueño, que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente le pertenece a Él, no solo siguiendo la letra de una canción. Salmos 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, el original que decía, Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Decir Adonai no es solo una adoración, no es solo una alabanza, es rendición. Lo que hicimos durante el tiempo de alabanza no fue solo cantar y adorar, era que nos estábamos rindiendo a nuestro Señor, rindiendo a nuestra autoridad. O cuando los padres llaman a sus hijos, no hay cosa que moleste más que diga, ¿qué? ¿Cierto? Fulanito, ven, ¿qué? Fulanito, ¿qué? Uno, Señor, Señora, es lo mismo que espera Dios de nosotros, que nos comportemos y actuemos ante Él como Él nuestra autoridad, como Él como nuestro dueño, Él como nuestro Señor.
O no sé si usted en el trabajo al jefe le contestará, oye, vale mía, ¿qué? De pronto Jeffer. Pero no, existe un respeto. Existe como una posición de respeto, de autoridad. Es lo mismo que Dios está pidiendo de nosotros. No porque tengamos que tener un comportamiento aparatoso, como a veces algunas personas creen, que para poder relacionarse con Dios tenemos que hablar de cierta manera. No, pero sí tenemos que comportarnos de cierta manera. El hablar es una cosa, el comportarnos es otra. Decir Adonai no es solo adoración, es rendición. No solo es creer en Dios, es obedecerlo. No es solo decir Adonai, mi Señor, es obedecerlo. Porque es que reconocerlo a Él como Señor, como autoridad, es obedecerlo también como hizo Abraham. Cuando decimos Adonai, deja de ser nuestra vida. Todo el tiempo de las alabanzas dejó de ser su vida y la mía. Se convierte en la de Él. Todo el tiempo que cantábamos le estábamos diciendo, Señor, yo no me pertenezco. Sin decir no me pertenezco, al decirle a Adonai le estoy diciendo, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, mi cuerpo te pertenece a ti. Todo lo que soy y tengo es de Él. Eso fue lo que le cantamos hoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo y te pertenece a ti como mi dueño, mi autoridad y mi Señor. Entonces, como conclusión, vamos a leer resumido. Dios es, vamos a leerlo todo, Yahvé cuando necesitas estabilidad, Rafa cuando necesitas sanidad, Elohim cuando todo parece caos, Shaddai cuando no puedes, Jireh cuando te falta algo, Adonai cuando necesitas dirección. Esos son algunos de los nombres del Señor. Esos son algunas, porque hay muchas más, de las manifestaciones del Señor. No tenemos un Padre que hace una cosa. No tenemos un Padre que provee, pero no cuida. Tenemos un Padre que provee, que cuida, que da dirección, que protege, que da amor, que da atención. Ese es nuestro Padre. No es como el ser humano que da lo uno o lo otro. Tenemos un Padre todopoderoso. Tenemos un Padre proveedor. Tenemos un Padre que nos protege. Diferentes manifestaciones. Eso significan los nombres de Dios. Entonces, cuando usted vuelve a escuchar estas palabras de origen hebreo, ¿será que es otro Dios? No, fue la manifestación de nuestro Dios para esas personas y es la manifestación de nuestro Dios para nosotros, dependiendo de la circunstancia que estoy viviendo. Amén. Bounds.